Ok, pero hoy vamos a hablar de Rosalía. Y por eso mi micrófono, porque es una rosa, como Rosalía. Entonces, en los próximos minutos voy a desglosar su acento desde mi perspectiva para que entiendas por qué su español suena tan distinto. Así que antes de empezar es importante saber de dónde es. Pues Rosalía es de San Esteban Sas Rovires. No sé si lo pronuncié bien. Claro que el nombre original es en catalán, ¿no? El cual es un pueblo a las afueras de Barcelona, en Cataluña. Y esto es importante mencionar aquí porque Cataluña es bilingüe. Allí se habla catalán y español. Entonces sí, Rosalía creció con estos dos idiomas y esto marca completamente su forma de hablar, ya que su acento tiene influencias del catalán que no vas a encontrar en Madrid, ni en Andalucía, ni en ningún país latinoamericano. Era la primera vez que yo actuaba en los Grammys y yo en ese momento yo no conocía a nadie, no tenía contactos en la industria, pero Yolanda Cris me vistió. Escuchen aquí, conocía ese sonido de TH que suena muy como en inglés, ¿no? Como I think, cocina, zapato. Tanto la C como la Z suenan así. Esto se llama distinción y en gran parte de España, especialmente en el centro y norte de España, la C antes de E y antes de la I y la Z suenan así, interdental. C, C y la Z, como zapato. Sin embargo, en toda Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Ecuador, etcétera, diríamos conocía, cocina, zapato, zorro. Pero atención, no toda España hace esto. En Andalucía y en las Islas Canarias, por ejemplo, pronuncian la C y la Z como una S, como yo lo hago aquí en Colombia, mi país. Pero en Cataluña, de donde es Rosalía, sí que hacen esa distinción. Y esa es probablemente una de las diferencias más obvias del acento español de España y de Latinoamérica, o buena parte del español europeo, voy a decir. Ahora quiero que presten mucha atención y si tienen audífonos, mucho mejor. Escuchen sus S en las palabras contactos o industria. No tenía contactos en la industria, pero Yolanda Cris me vistió. Si identifican y escuchan como un silbido, es una S más aguda, es una S más afilada, más que como la usaríamos en Colombia, por ejemplo, o el resto de Latinoamérica. Esta es la S apical o la S catalana y se pronuncia con la punta de la lengua mucho más arriba, casi tocando el paladar. Y así es como se produce este sonido tan característico. Yo digo contactos, industria, pero Rosalía dice Contactos, 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 industria, industria, industria. ya que en Latinoamérica nosotros usamos la S predorsal, que es mucho más suave y se hace con la lengua un poco más plana. Y para mi oído colombiano esta S suena bastante particular. Cuando empecé a escucharla en su entrevista y en sus entrevistas que ya he visto, eso resaltó como, oh, esto es especial, esto es diferente, casi como una S metálica. Pero bueno, vamos con otra letra o bueno, otro sonido de Rosalía que es el sonido de la letra J, ya que Rosalía no siempre pronuncia la J de la misma forma o este sonido de G, J, ¿vale? A veces es fuerte como aquí en la palabra que usa para decir ejercitando, ella pronuncia fuerte ese sonido ejercitando, o bueno, yo lo exagero, ejercitando, ejercitando y ejercitando. En el ejercicio constante de tu trabajo, de tu arte, en estar ejercitando en el estudio. Si escuchan la diferencia, la de ella es bien marcada y con mucha fricción. Ejercicio, 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 ejercitando, ejercitando, ejercitando. Pero otras veces ella la suaviza. En el español de Cataluña, y especialmente entre hablantes del catalán y español, la J puede variar de intensidad. El catalán como tal no tiene ese sonido fuerte de la J, entonces al hablar en español utilizan pues este sonido suave y por eso a veces mezclan, a veces pronuncian suave o a veces pronuncian fuerte. Vamos ahora con otra característica bastante interesante que es el uso de una. Escuchen esto. Momentos como este, así. Pero una va aprendiendo. Una siempre vuelve a lo que una le gusta. Con las uñas, volviendo a las uñas. Una siempre vuelve. A lo que una le gusta, una siempre acaba volviendo. En Colombia, cuando hablamos de general sobre nosotros mismos, usamos más uno. Uno aprende de los errores, cuando uno es joven, y ese uno, para nosotros los colombianos, es neutro, general. Pero Rosalía usa una de forma femenina. ¿Por qué? Porque esto es tradicional en España, especialmente entre... Ok, acaba de pasar bastante tiempo desde el último clip que vieron porque mi micrófono se descargó, pero ya está otra vez.
Ahora escuchen esto. Os agradezco que estéis aquí. Gracias por escuchar el disco. Os agradezco que estéis aquí. El os es el pronombre de vosotros, que se usa mucho en España. Y el estéis es la conjugación del verbo estar con, en vosotros. Y esto en Colombia no se usa, nosotros decimos ustedes para hablar del plural. Les agradezco que estén aquí. Pero ¿saben qué es realmente lo más interesante? Mi coffee. Ajá. Eso es lo más interesante. Así que si este contenido te ayuda a entender el español o a mejorar tu español, puedes apoyarme por allá. Voy a dejar el link abajo en la descripción de este video. Y si no puedes de esa forma, tan solo con un like, un lindo comentario y suscribiéndote a este canal me ayuda un montón. Ahora sí, continuemos. Ahora, algo interesante de Rosalía es que ella mezcla el inglés con el español y lo menciona, menciona ciertas palabras en inglés en sus entrevistas que son en español. Por ejemplo, si yo pongo este pedazo de la entrevista, por ejemplo, a mi madre. Misterioso, revealing, pero bien. Y el make-up y el pelo para mí están on point. Pues no lo entendería, me ha dicho que no lo entiende. Y otra cosa que también me gusta y me encanta escuchar es cuando ella pronuncia ciertas palabras en inglés con la fonética en español. Me encanta. En general, pues un fail de cuidado. Por ahí por Nueva York, jangueando. También el hecho de que tenga silk, el silk lo hace sentirse como expensive. La bota así medio rota lo hace sentir más grounded. Y por más que yo haga squats y hip thrust y bandas, me hace sentir como poderosa, como ready. A mí este look me parece muy cute y me lo hice 5 minutos antes de irme del hotel. Entonces, esto me hace pensar y reflexionar que 1. Es la globalización del español actual. Y número 2, es la influencia de las redes sociales, de la industria de la moda y de la música, también en el español actual. Y número 3, cómo el inglés se mezcla o se integra de una forma natural en el habla cotidiana de las personas jóvenes, especialmente en un entorno urbano e internacional. Escuchen aquí. La gafa era de Amazon. ¿Escucharon? Dijo la gafa en singular. Y no sé hablar. Ok. Y en un momento pensé, de pronto es como Bad Bunny que aspira las S para decir como lo ojo. Entonces Rosalía con la gafa. No, porque el verbo está conjugado en singular también. La gafa era. ¿Y por qué me parece curioso? Porque en Colombia es en plural, decimos las gafas, aunque nos estemos refiriendo a un solo objeto, las gafas. Estas son mis gafas. Al igual cuando decimos, por ejemplo, las tijeras o los pantalones. La gafa grande, negra, tal. También dice la gafa grande, negra, tal. Ese tal es muy español y es un comodín conversacional que significa como etcétera y esas cosas. Y todo eso se usa para cerrar listas o descripciones de forma informal. Es un look que cromáticamente me gusta, me da gustera. Me da gustera. La primera vez que escuché esto me dio mucha ternura. No sé si es una palabra que ella inventó en el momento, porque a veces somos así. Estamos hablando e inventamos cosas. O si se usa en Cataluña, pero lo entiendo perfectamente. Significa que algo que le gusta mucho le da mucho gusto. Me gusta cómo el español es tan versátil que incluso, no sé, con palabras así, aunque no las usemos, entendemos. Ahora quiero que escuchen muy atentamente la pronunciación del cuando hay palabras con CH y que las pronuncia Rosalía. Escuchen, por ejemplo, su CH en ducha. Cuando lo vi este look, en ningún momento pensé que pareciera la alfombra de la ducha, pero la gente dijo que parecía que yo iba vestida con la alfombra de la ducha. Es una CH muy diferente al de Colombia, al que yo estoy acostumbrada a escuchar y a pronunciar. Yo digo ducha, pero cuando Rosalía la pronuncia, o cuando Rosalía dice palabras con CH, suenan más silbantes o como más africadas, que es una característica del catalán y no es tan explosiva como la nuestra, ducha. Aquí ella dice repeinado en lugar de repeinado. El moño repeinado. Nunca había escuchado esta palabra, es la primera vez que la escucho, pero la entiendo. Quería decir como que peinada, pero estaba súper más que peinada. Es lo que entiendo. Pero aquí lo interesante es la omisión que ella hace de la D, repeinado. El moño repeinado.
pero eso sucede casi que en todo el mundo hispanohablante, si no es que en todos los países. En Colombia también se hace, y esto es un tipo como de un rasgo de conversación mucho más relajada e informal. Sin embargo, a veces Rosalía pronuncia las D, ese final ado o ada. Al igual como cuando hicimos el análisis de Bad Bunny, que él a veces pronunciaba el ado o a veces pronunciaba ao. Eso sucede porque depende de cómo tú quieras pronunciarlo en ese momento en el que estás hablando. Chulísimo, me encantó ese plan. Y nos fuimos de karaoke. Chulísimo, me encantó este plan. En España, chulo o chulísimo significa en Colombia como chévere, genial, bacano, pero es muy de España el decir qué chulo, ¿no? Qué chulísimo. Y me hice este lookito así con el vestido de acne otra vez. Y luego dice este lookito, como el diminutivo de look en inglés, ¿no? Me encanta cómo toma palabras prestadas de otros idiomas y las hace como suyas en diminutivos que no existen en ese otro idioma, porque el lookito no existe obviamente en inglés. Para mí lookito suena bastante adorable y en ese contexto, en ese momento en el que ella está hablando, suena bastante natural para ella. Y me hacía un culo, ese vestido me hacía un culo, que en mi vida yo voy a tener ese culo. La siguiente. Ok, en España es completamente normal y común decir esa palabra, pues en una conversación casual, sin que suene vulgar. Pero en Colombia, C-U-L-O tiene una connotación muy vulgar y poco educada. Para referirnos a eso, que no quiere decir que Rosalía sea maleducada, no. Estoy hablando de cómo se percibe esa palabra aquí, cómo se percibe allá, que es muy diferente. Nosotros diríamos cola o trasero. Y para mí es bastante interesante este tipo de análisis porque podemos ver cómo una palabra tiene diferentes niveles de formalidad y de aceptación según el país. Y me acuerdo que mi hermana encontró unas refes preciosas y Acne entonces creó con esas refes. Ok, unas refes preciosas. Refes haciendo como referencia a referencia. Vale, refes significa referencias. Es un vocabulario muy de redes sociales, moda y diseño, ¿no? Y tengo que confesar que yo no uso esa palabra. Quizá estoy vieja y no estoy tan actualizada del vocabulario que ronda hoy en día por las redes sociales. La primera vez que la escuché o que la leí fue en una de las canciones de BL, donde se llama Mi Refe, y ahora en esta entrevista a Rosalía, pero sinceramente a nadie más. Definitivamente necesito actualizarme más con el lenguaje de redes sociales. Y me acuerdo que en ese momento ya de la gira yo estaba reventada, yo estaba cansadísima, yo no sabía ya de dónde sacar la energía, de dónde... Yo estaba reventada. Acá ya sí pronuncia la D, reventada, no reventada, como se podría también pronunciar de forma pues un poco relajada, coloquial, informal. Pero bueno, reventada significa como agotada, cansada, exhausta. Aunque estuviera muerta, yo tiraba para adelante. Aunque estuviera muerta, yo tiraba pa'lante. Acá este pa es la abreviación de para, que también lo vimos con Bad Bunny y que sucede también en Colombia, ¿ok? Para decir para, a veces hablando rápido suena como pa, ¿verdad? Y pa'lante, entonces para adelante. Significa seguir, continuar, perseverar y no rendirse. A volver a utilizar piezas que antes no usaba. Muy mono, me gusta mucho. Ella también dice muy mono, que en España significa lindo, bonito, adorable, ¿verdad? Pero en Colombia mono significa una persona rubia. O también mono como el animal. Postdata, un besito para Ana. Al final ella dice un besito para la Ana, es decir, para Ana, pero ella usa el artículo, ¿vale? Es el artículo definido la antes del nombre. Y eso es muy común en ciertas regiones de España, especialmente en Cataluña y en contextos informales o cariñosos. En Colombia no lo hacemos, diríamos para Ana, para María, para Pedro. Y a veces sí que lo he escuchado y a veces lo escucho de forma despectiva, como cuando se usa la, es para minimizar como a la persona. Como, ay no, la Camila esa. Pero en España esto parece ser muy natural, o por lo menos en ciertas partes de España. La María, el Pedro, la Carmen. Por eso ella cuando canta, ella se llama a sí misma como la Rosalía. Por cierto, Rosalía siempre dice la palabra bolso y eso es bastante interesante por si no sabías este dato. Me encanta el bolso, la forma del bolso, me encanta todo. Bueno, en Colombia también usamos el bolso, pero en países como en México y otros países de Centroamérica dicen la bolsa para el mismo objeto. Entonces, esto para mí es un bolso, pero para otros países, como ya les dije, en México o Centroamérica, esta es la bolsa.
Ok, entonces aclarar que este análisis lo hice desde mi perspectiva como colombiana y metiendo ciertas cositas que sé de otros acentos de países hispanohablantes, pero también es importante aclarar que en España hay mucha variación, ¿ok? Del español. El acento de Barcelona no es el mismo acento de Madrid o de Sevilla y tampoco el de las Islas Canarias, por ejemplo. Y como siempre digo, no hay un acento mejor ni peor que otro. Todos son formas hermosas y válidas de hablar el español. A mí me encantan todos los acentos, en todos los idiomas. Cada uno tiene su música, su personalidad, su historia. Así que si te gustó este análisis, no olvides dejarme abajo en los comentarios qué otro acento tú quieres que yo desglose, que analicemos aquí. Algún artista o famoso en específico, yo los estaré leyendo. Y pues bueno, les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video. Nos vemos en el próximo. Adiós.